deberían tener este libro que se lanzó ayer y que está fenomenal. Es un gustazo recibir a su autor y a la diseñadora. Así que Juan Alberto, Celeste, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo tenerles, felicitarles por este gran libro que han sacado. Juan Alberto, consultarte sobre el proceso creativo y el momento en que dijiste, no hay un libro que hable sobre la historia de la cerveza en nuestro país. ¿Cuándo fue y cómo despertó en vos esa idea? Bueno, este es el tercer libro que hacemos con Celeste. Los anteriores fueron sobre los hoteles en el Paraguay en el siglo XIX y el último había sido la historia de la fotografía en Paraguay. Es decir, son libros de temas cotidianos. Sí. Y como yo trabajo mucho con los periódicos en mi investigación, me había encontrado con mucha información que no se conocía. Incluso las propias cervecerías no tenían esa información, ¿verdad? Y pude armar una historia. Y en ese proceso de trabajar con los diarios, me encontré con unas publicidades que eran fenomenales. Veía que las publicidades iban cambiando con el tiempo. Ajá. Entonces le dije a Celeste, con quien ya venimos trabajando, le dije, Celeste, yo no te puedo contratar a vos como diseñadora, vos tenés que ser coautora, porque acá el diseño va a tener un peso demasiado importante, ¿verdad? Entonces es un libro que tiene un trabajo muy importante de diseño realizado por Celeste, mi trabajo de investigación y todo lo que escribí, que creo que va a contar cosas que le va a sorprender a la gente. Es un libro ameno, con muchas historias, con tragedias, con todo lo que tiene que ver con la evolución desde la época de los López. Nos vamos a encontrar con Juana Pabla Carrillo tomando cerveza. Vamos a encontrarnos con muchas historias que la gente seguramente desconoce, ¿verdad? Wow. Celeste, si bien ya trabajaste con Juan Alberto, como decía él, en proyectos anteriores, ¿qué representó para ti este desafío? Y te imaginas que generalmente el esquema es que viene Juan o viene otra persona y te dice, mira, esto escribí, estas son las imágenes, desarrolla material. Si bien tenés siempre la libertad de decir de esta forma se puede hacer, de esta forma no, siempre hay algunos límites. Pero el momento que Juan dice, bueno, vamos a hacer esto juntos, yo entro a trabajar desde el vamos, desde ver cómo son las imágenes. Incluso nos tocó ir a la hemeroteca juntos, él va siempre, yo fui en alguna oportunidad, decirle, hay tanta riqueza alrededor de lo que se ve de un aviso, por ejemplo, de cerveza, que vamos a hacer que las imágenes no sea solamente del aviso mismo, del anuncio, sino de todo lo que pasa alrededor, que es un poco lo que cuenta. O sea, a través de la historia de la cerveza se conoce la historia del Paraguay, del mundo, incluso, porque obviamente todo influye. Entonces fue muy rico porque además empezás a ver cómo evoluciona la publicidad, cómo evoluciona el diseño a partir de los avisos de los diarios, ¿verdad? Y empezar a jugar con todos esos materiales, ese papel desgastado, esa letra que a veces no se ve bien. Entonces, que es parte un poco, la idea es revalorizar ese paso del tiempo, etcétera. La verdad que fue un placer, hacer. Te comento una historia, ¿verdad? Ya que estamos en un día de fútbol, encuentro que en 1885, sobre la calle Palma, un italiano que se llamaba Pablo Rico pone una cervecería pequeña, ¿verdad? Sí. Y como yo acompaño a estas investigaciones que hago en periódicos, también con una investigación en las páginas de genealogía, empiezo a investigarle a Pablo Rico y me doy cuenta que era el abuelo de Arsenio Rico. Mira. Y hay toda una historia allí porque Pablo Rico llega a su lecho de muerte con 5 hijos no reconocidos y él allí un instante antes de morir les reconoce y le da el apellido Rico. ¿Verdad? Y ahí su hijo Guillermo, uno de los 5 hijos, años después tuvo a este otro hijo, Arsenio, que en 1915 nace él, ¿verdad? Y hay historias de ese tipo. Después vas a ver el poder curativo que le daban a la cerveza. La cerveza era recomendada por un tema de salud. Y había un producto que era el extracto de malta que hacían la cervecería que curaba cáncer, curaba raquitismo, curaba todo, ¿verdad? Y tomaban las mujeres embarazadas para tener mucha leche. Bueno, eso era un plato fuerte y toda esa historia está allí.
Y justamente estas historias son todas de la investigación de periódicos que has hecho. Tuviste, por ejemplo, no sé, que viajar a San Bernardino, porque entiendo que también la historia de la cerveza en nuestro país está muy ligada al Pacaraí. Está toda la historia de Herken allí. Fui al cementerio, ¿verdad?, a ver la tumba de Pedro Herken y de su esposa Caterine. Herken fue una persona muy importante en la historia, no fue el primero como muchos creen, pero sí fue una persona importante, y él tenía la cervecería no en el centro de San Bernardino, sino en un cerro, y ahí iban los fines de semana la gente, y ahí empezó la costumbre de los patios cerveceros que él traía de Alemania. Su esposa cocinaba platos de comida alemana y él servía chop a la gente, y venía gente de Asunción. Incluso en invierno contaban que había mucha gente de la Argentina que venía a pasar temporada en San Bernardino, y ese era el lugar predilecto de ellos. O sea, un atractivo turístico. Era un atractivo turístico. Ahora, sí. Juan Alberto, yo me pregunto, ¿verdad? Como decías, la cerveza que se tomaba hace bastante tiempo en Paraguay, ¿cómo se conservaba bien fría? Siendo que todavía no teníamos heladera o conservador. Hay un capítulo allí. En 1910 recién viene la electricidad, Sí. y a partir de ahí tampoco había, digamos, heladeras. Las cervecerías producían hielo, ¿verdad? Ese era un rubro importante, pero se enfriaban en pozos de agua. Como todas las casas tenían pozos y el agua estaba fría, llevaban ahí. Ahora, el concepto de cerveza fría de esa época no es el que tenemos hoy, Claro. ¿verdad? Hoy si no está helada, no tomamos, ¿verdad? Sí. Entonces era una cerveza fresca, como se toma en Europa realmente actualmente, ¿verdad? Como siempre los inmigrantes allí, ¿verdad? Craig, que fue el creador de la primera cerveza de la línea que termina en Cervepar, él pone una cervecería, y descubro que esa cervecería estaba donde hoy es Textilia. Por eso hicimos anoche el lanzamiento, la presentación en Textilia, ¿verdad? Porque era muy simbólico, ¿verdad? Eso es algo que no se sabía dónde estaba, ¿verdad? Y yo encuentro un mapa de Asunción y comienzo a medirlo, a ver las dimensiones, etcétera, y me doy cuenta que cae en Textilia eso. Qué impresionante. Sí. Además de ser interesante porque reúne todas las anécdotas que estás contando, es bello y ahí está tu trabajo también, tu mano celeste, que es increíble. Consultarte, ¿verdad? Porque estamos ante un libro de 227 páginas, poquito más con las últimas. ¿Cómo van a hacer con la distribución, el costo? Porque esto uno lo ve y dice, Claro. ¿cuánto debe salir? Porque acá hay un trabajo que se nota que fue inmenso. Bueno, si esos detalles ya están fijos, compartirlos con la audiencia, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que nadie se hace rico haciendo libros, ¿verdad? O sea, la idea es que la gente lea esto, Sí. encuentre no solamente la historia de la cerveza, sino la historia del Paraguay, ¿verdad? Todo Claro. lo que pasó, de las costumbres, de qué pasaba. Se ve eso incluso a través de los avisos, hasta bueno, el manejo del hombre siempre es el que toma la cerveza, la mujer siempre está criando, ¿verdad? El libro cuesta 150.000 guaraníes. No es nada para Quisimos lo que- un precio Claro. accesible, quisimos un precio que permita que sea un lindo regalo de Navidad. Totalmente. ¿Verdad? A veces cuesta encontrar regalos de repente para los hombres, Ay, incluso sí. decir que no cuesta, así que acá hay un buen regalo de Navidad, creemos que 150.000 es un buen precio, es un precio que vamos a mantener hasta que empiece a estar en librerías y en algunos otros locales, porque va a estar probablemente en algunos locales no tradicionales, les digo que no necesariamente librerías, ¿verdad? Entonces, por ahora aprovechen. Porque ¿Y cómo está en hacemos ese para precio. obtenerlo? Hay un teléfono, no sé si lo tiene, yo le había pasado a Nuestro Elías. productor Sí. Elías, bueno, vamos a compartirlo al aire. Sí. En principio, entonces, a través de así un De contacto WhatsApp. directo. Un Ok. WhatsApp y nosotros le enviamos el libro. Eso va a estar una semana más o menos así, y después ya va a librerías. Juan Alberto, consulto, porque usted habrá ido varias veces, no sé cuántas, a la hemeroteca, como decía. No, yo y en el iba. marco de esa investigación, ¿verdad? No solamente habrá encontrado datos para este libro, me imagino que habrá encontrado datos para otro próximo material. ¿Tiene ya en mente de qué se puede tratar eso? Sí, pero no cuento yo. Ay, me encanta, me encanta. Usted tiene mucho Por material. cábala. Sí. No, yo Ahí está el número. Ahí está. Ahí está. Yo en mi investigación, cuando voy a la hemeroteca, tengo muchísimos rubros que voy siguiendo. Te doy un ejemplo. Tengo las publicidades de cigarrillos
desde la época de los López hasta la década del 80 más o menos. Encuentro propaganda de cigarrillo, guardo. Te doy el cigarrillo como un ejemplo. Claro. Tengo mercados, tranvías, cementerios, bueno, voy siguiendo muchos temas. Cuando veo que hay un rubro en particular o un tema que amerita contar una historia, entonces ahí me meto en ese tema. Y ahí yo empiezo a profundizar y empiezo a investigar y buscar cosas y veo que me faltan cosas, vuelvo a la hemeroteca, etcétera, ¿verdad? Así que sí, yo voy mucho a la hemeroteca. Esa historia que cuenta Celeste, que nos fuimos a la hemeroteca, fuimos a buscar letras. Todos los capítulos, si vos te fijas, Denise, empiezan con una letra grande. Ajá. Y esa letra grande está Capital. sacada de los periódicos. Ah. ¿Verdad? Son las letras de, por ejemplo, diario El Tiempo, la T, la I, la E, y eso ella utiliza. O sea, las letras, hasta ese mínimo detalle, estaban allí. Y como anécdota le digo que había una letra que no estábamos encontrando. Creo que era la F. La F. Y justo empezaba con F el libro. Fue una madrugada, bueno. Y me dice ella, mira Juan, cambia tu redacción. Cambiar el texto. Era Entonces- una madrugada. Bueno, puede ser porque no hay F. Empecé a buscar, yo digo, no, esta me va a volver loca. Qué No, pero espectacular. Buenísimo. ¿Sabes lo que hay también muy impresionante en esos diarios de la época? Son las caricaturas. Porque como la fotografía, digamos que no era muy fiel, sobre todo al momento de reproducir en diario, que tiene Claro. otro tipo de impresión, las caricaturas son fascinantes. Yo me volví loca, al final me decía, este no es tu trabajo, y sacando las fotos, porque estaban de los políticos de la época, etcétera, pero maravillosas, maravillosas. Qué gusto. Qué impresionante. Claro, un mundo impresionante. La primera tirada, ¿cuántos ejemplares es que hay listos ahora? Son digamos? 500, pero ya se vendieron 250 Es más que o menos. sí. Queda la mitad, sí. Van a tener que reeditar, pero pasado Sí, mañana más o menos. definitivamente. Esto es una Ojalá, locura de lindo. ojalá, sí. Qué Ojalá. fantástica la idea. Felicitaciones, Sí. se nota que hay hallazgos interesantísimos dentro de este libro que han hecho y han trasladado y van a compartir con la gente a través de la publicación, así que agradecerles por el tiempo de haber venido al programa. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Todo el Y- éxito. Suerte hoy. Y este libro queda para ustedes, lo que quieran hacer. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Para ustedes. Muchísimas gracias, de Gracias. verdad.